Bienvenidos a este episodio de Viruega Podcast. Los saluda con mucho gusto Pablo Viruega. Draft de la NFL 2019, las entregas que estamos realizando para todos ustedes, división por división, y ahora toca el turno de la división norte de la Conferencia Americana. Hablaremos de las altas y las bajas, también del calendario de cada uno de estos equipos y en general una calificación del draft. Turno entonces de la división norte, Conferencia Americana, Baltimore, Cleveland, Cincinnati y el equipo de Pittsburgh. Recuerde las vías de comunicación. Gracias, por cierto, a todos ustedes por los comentarios. @Pablo Viruega en Twitter, en Facebook y en Instagram. El correo electrónico es info@pabloviruega.com y la página www.pabloviruega.com. Recuerde que este podcast está disponible en varias plataformas. Lo puede usted escuchar también en iTunes, en Spreaker, en SoundCloud. También estamos ya en iVoox, estamos en YouTube. Hay distintas maneras de escucharlo, así es que gracias por su preferencia y la idea es que esto continúe durante la pretemporada. Iniciamos Viruega Podcast. División Norte, Conferencia Americana, toca el turno de los Baltimore Ravens y hablaremos de esto. ¿Qué hicieron los Baltimore Ravens? Bueno, ellos tuvieron una selección en la primera ronda y después no seleccionaron en la segunda, 2 más en la tercera, se nutrieron muy bien en la cuarta con 3 selecciones y tomaron otro jugador más en la quinta y otro más en la ronda número 6. Veamos primeramente las necesidades que tiene o detallemos las necesidades que tenía el equipo de los Ravens para este draft. Necesitaban a un ala defensiva o linebacker, ahora como le dicen un edge, es decir, en el extremo del lado defensivo, un receptor abierto, línea ofensiva, ya sea garro centro, línea defensiva y linebacker. Este equipo obviamente hay que recordar que dentro de las bajas que tuvo, la más importante, Ozzie Newsome. ¿Quién es? Bueno, aquel gran ala cerrada que fungía como el gerente general. Se fue Ozzie Newsome, por lo tanto, este era el primer draft de Eric DeCosta, el gerente general que por muchos años estuvo precisamente bajo las órdenes de Ozzie Newsome. O sea que tratan de mantener en ese aspecto la continuidad en el gerente general. Llega como coordinador ofensivo Greg Roman, llega también Mark Ingram, el corredor, y llega también Earl Thomas como los principales, el safety del equipo de Seattle. Se fue, ya decía, Newsome, se fue Martin Morningwig, el coordinador ofensivo, se fue obviamente también Joe Flacco, Michael Crabtree, receptor abierto, se fue también el receptor abierto Joe Brown, y a la defensiva se fue CJ Mosley, Terrell Sox y Eric Weddle, el safety, aunque de alguna manera se suple con la llegada de Earl Thomas. Bueno, no solamente habrá cambio de coordinador ofensivo, sino que también hay cambio de quarterback. Ya va a ser el primer año completo de titular para Lamar Jackson, este jugador que lo seleccionaron el año pasado, ¿se acuerdan? En la primera ronda, última selección de la primera ronda, y después con las lesiones de Joe Flacco él fue tomando la titularidad. Este equipo de los Ravens llegó hasta el juego de comodín, perdió contra los Chargers 23-17, marca de 10 ganados y 6 derrotas. ¿Cómo les fue a los primeros seleccionados? Lamar Jackson, que fue seleccionado por este equipo en la segunda ronda, quiero decir, bueno, tomó 1,200 yardas, 6 de anotación, 3 intercepciones, pero lo más significativo de él fueron las yardas por tierra. Ayudó sin duda Lamar Jackson a que este conjunto fuera un conjunto por la vía terrestre peligroso, pero necesitaban reforzar precisamente esa área de los corredores. Me detengo un poco porque fíjense en los apuntes que teníamos en inglés, viene que Lamar Jackson fue una segunda ronda y siempre me brincó porque hace un momento yo dije que había sido seleccionado en la primera ronda, posición número 32. Y sí, estaba en lo correcto. Así que cuando leí estas notas, me encontré precisamente con esa duda y lo verifiqué una vez más. Primera ronda,
posición número 32 para Lamar Jackson. Lo recuerdo perfectamente, que fue el último jugador en ser tomado y el último quarterback de esta generación que se presentó el año pasado. Bueno, volviendo al tema del draft del equipo de los Ravens, ellos toman a Marquise Brown, este receptor abierto de Oklahoma, que va a llegar sin duda a reforzar esta área. Eso va a ser muy importante. Este equipo hay que tomar en cuenta que pierde a John Brown, su receptor abierto. En la cuestión de los receptores, Baltimore tuvo 10 recepciones de 30 o más yardas para ser el número 18 de la NFL. Y de esas 10 recepciones, 5 vinieron precisamente por John Brown, que ahora firmó con el equipo de los Bills de Buffalo. Michael Crabtree ya no está en el equipo. También hay que recordar que salió del conjunto Michael Crabtree. Era un tema de tope salarial también. Así es que Willie Snead se convierte en el primer receptor. Chris Moore también está ahí con 19 recepciones. O sea, si nos damos cuenta, los receptores no tenían una gran profundidad el equipo de los Ravens, y de alguna manera hay que darle armas sin duda a Lamar Jackson. Así es que va a llegar muy bien a reforzar esta área el nuevo jugador de la Universidad de Oklahoma, que fue seleccionado por el equipo de los Ravens, Marquise Brown de Oklahoma. A Miles Boykin, otro receptor abierto, lo seleccionaron en la tercera ronda, número 93. ¿Qué hizo en la segunda selección el equipo de los Ravens? Que, como les digo, cayó hasta la tercera ronda. Fue Jalen Ferguson, a la defensiva de Luisiana. Y quizá este haya sido su mejor pick, su mejor selección. ¿Por qué? Porque no es un gran atleta, ojo, pero puede encajar muy bien en la defensiva del equipo de Baltimore. No era el mejor en su posición. Hay que tomar en cuenta que, bueno, los Ravens optaron por, en la posición número 25 de la primera ronda, tomar a Marquise. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Perdone usted. Tomar a Marquise Brown en la primera selección, y tuvieron que esperar hasta selección 85 para irse por Ferguson, una ala defensiva. Así es que no era el mejor en su posición Ferguson, pero era el mejor disponible. Insisto, no era el mejor atleta, pero va a llegar muy bien a fortalecer esta línea defensiva. Hay que tomar en cuenta también que en las calificaciones que le dan en varios lados al equipo de los Ravens conforme a su draft, los califican bien. No es tampoco una posición muy alta, no una gran calificación, pero tampoco no están, en cuanto a letras, no están, digamos, con una letra C, sino están sólidos con una letra B. Ahora, ¿qué tienen por delante el equipo de los Ravens en cuanto a su calendario? Y esto va a ser muy importante porque va a ser una división bien peleada. Yo no creo que vaya a haber un equipo que se la lleve de gane, se la lleve por completo la división. Creo que va a haber 3 que van a estar mucho ahí en la pelea, que va a ser, por supuesto, el equipo de los Ravens, los Steelers, independientemente de las bajas, y ya hablaremos de eso, y Cleveland, por supuesto, por todo lo que ha venido haciendo. Si Cleveland no está peleando título divisional, entonces habrá sido todo un fracaso todo lo que han conseguido, tanto en agencia libre como en el draft. Ahora bien, Baltimore es un equipo que necesita correr más el balón. Lamar Jackson es un gran jugador, es un gran atleta, pero tiene que ser más efectivo lanzando el balón y no corriendo tanto. Al menos yo no confío mucho en ese tipo de quarterbacks, y lo he repetido una y otra vez. No en el quarterback móvil, no, ojo. No es que no crea en ellos, no. Lo que no creo es que un quarterback en la NFL tenga como prioridad utilizar sus piernas que su brazo. Hay quarterbacks como Russell Wilson, y lo he explicado infinidad de veces. Russell Wilson es un jugador que se mueve muy bien, que utiliza muy bien su movilidad, pero siempre trata de hacer daño con el brazo, y el último recurso viene siendo el de correr el balón. Cuando un quarterback, su primer recurso es llevar el balón por tierra, en lugar de hacerlo por aire, su carrera en la NFL puede que dure muy poca. Incluso ahí está el mismo ejemplo de Robert Griffin III, que está
precisamente con el equipo de los Ravens y ha sido un hombre que ha orientado muy bien a Lamar Jackson en todos estos aspectos. El equipo de los Ravens en su calendario estará jugando en una primera semana contra Miami allá en casa de los Dolphins. Recibe a Arizona y luego visita Kansas City, recibe a Cleveland y luego visita a Pittsburgh, recibe a Cincinnati y visita a Seattle. O sea, está con una semana de local y una semana de visitante, lo cual no es muy común en la NFL porque te pueden tocar 3 partidos seguidos en casa o 3 partidos fuera. Pero aquí va alternando, digamos que la localía. Las 2 primeras semanas son ganables en Miami, recibiendo a Arizona. La primera gran prueba viene precisamente en la semana 3, no solamente que es en Kansas City, sino que se le vienen ya muy temprano 4 juegos divisionales en Kansas, Cleveland, en Pittsburgh y Cincinnati. Y antes del descanso, que es en la jornada 8, el descanso, visitarán al equipo de Seattle, lo cual va a ser también muy complicado. Entonces, el inicio es difícil. Ahora, regresando del descanso, primer partido en casa ante New England, complicado, y después visitarán a Cincinnati. El cierre también es difícil porque visitan a Cleveland las últimas 2 semanas y reciben al equipo de Pittsburgh. O sea que va a estar interesante en el caso de los Ravens, un equipo que creo yo tiene que estar peleando ahí el título de la división, debe estar en la pelea sin lugar a dudas. Revisando también otras calificaciones, fíjense, ponen al equipo de los Ravens con una calificación de B, de letra B precisamente. Jalen Ferguson, un hombre que va a ayudar mucho en esta defensiva 3-4, lo califican muy bien. Después de que Marquise Bryan, hay que recordar que ellos hicieron algunos cambios para irse para abajo, para tomar a Marquise Bryan hasta la posición número 25. Fueron de los pocos, creo que fueron 2 receptores los que se seleccionaron en la primera ronda para el equipo de Baltimore. Tomaron a 2 receptores ellos. En general está bien el draft, aunque como ustedes saben, todo esto se sabrá en algunos años más, la calificación correcta y certera. Lo que sí es que este equipo, insisto, tuvo muchas bajas: Joe Flacco, Terrell Sox, Eric Weddle, Mosley, Darius Smith, John Brown y Michael Crabtree, y habrá que esperar los que llegan si logran mantener al equipo también en la pelea de la postemporada. Igual John Harbaugh, hay que recordar que este entrenador estaba a punto ya de ser despedido. Definitivamente el hecho de que llegara a la postemporada lo salvó y lo mantuvo en el puesto, pero insisto, nada está escrito. Bueno, en la división norte también está el equipo de los Cincinnati Bengals. Estos sí no tuvieron un buen draft. Ellos seleccionaron a un tackle ofensivo, Jonah Williams de Alabama, un prospecto impresionante, un hombre enorme, con gran movilidad, gran juego de pies, la manera como maneja también los brazos es impresionante. Sí va a llegar a reforzar muy bien a la ofensiva y a la línea ofensiva de los Bengals, un equipo de los Bengals que necesitaba como prioridad reforzar eso precisamente, la línea ofensiva. Había tenido varios problemas después de que el tackle ofensivo Cordy Glenn se fue por cambio a Buffalo. Clint Bowling, el guard izquierdo, está en su año de contrato. Billy Price, primera ronda del 2018, es el centro titular, pero los problemas habían sido en el tackle derecho. Bobby Hart fue recontratado, pero había sido muy errático, 3 años y $16 millones. Alex Redmond tuvo problemas y estuvo como 15 inicios como guard derecho, y es muy probable que supla la baja de John Miller, que ya decíamos se fue a Buffalo. Así es que en este sentido, esta línea ofensiva tenía que ser reparada, tenía que ser reconstruida, tenían que trabajar en ello, y fue algo en lo que hicieron. Otras de las necesidades era linebacker, ala cerrada, liniero defensivo y quarterback. ¿Y qué seleccionó entonces el equipo de los
de los Bengals tomó un ala cerrada, dejó escapar en una segunda ronda a un buen linebacker, toman a un linebacker hasta la tercera ronda, Jermaine Pratt de North Carolina State, Ryan Finley, el quarterback de North Carolina State, es tomado en la cuarta ronda, quizá si ellos necesitaban un quarterback podían haber ido un poco más arriba, y después tuvieron, fíjense nada más, 3 selecciones en la cuarta ronda, donde vuelven a tomar un tackle defensivo, y hasta la sexta ronda tienen 3 jugadores más que seleccionar, y en la séptima seleccionan un esquinero. Ahora, ¿cuál podría ser su mejor pick? Sin duda podría ser precisamente, toman a Finley. ¿Por qué podría ser su mejor pick? Bueno, porque en una cuarta ronda seleccionar un quarterback parece muy lejano. 104 fue la selección, el jugador 104 seleccionado. Y sí, muchos dirán, bueno, Tom Brady fue en el 199. Lo que pasa es que no todos los años sale un Tom Brady en el draft, eso hay que señalarlo. Pero sí, Finley puede ser y puede proyectarse para ser un muy buen suplente de Andy Dalton, que para mí Andy Dalton creo que ya entregó lo más que tenía que entregar. Puede seguir jugando a un muy buen nivel, puede seguir siendo el titular, pero no creo que nos entregue más allá de lo que nos ha entregado. Y no me refiero a victorias y no me refiero a ganar en la postemporada, porque eso, como ustedes saben, es circunstancial. Con un quarterback veterano, que cuando parece que ya no te va a entregar nada, puede ser que venga una victoria, porque es una victoria en equipo, más que una victoria del quarterback. Pero en cuanto a calidad, en cuanto a fundamentos, en cuanto a capacidad, creo que ya no hay más que pueda entregarnos Andy Dalton. Lo mejor ya se lo vimos, y lo mejor vino de la mano también de las victorias, y lo mejor vino cuando lograron meterse a la postemporada, pero desafortunadamente nunca ganaron. ¿Cuál es el calendario que tiene el equipo de los Bengals? Esto hay que señalarlo también, y con eso cerramos este tema. Bueno, el equipo de Cincinnati abre temporada con el conjunto de Seattle, y lo hace en Seattle, lo cual no es nada fácil. Estará jugando después en casa contra San Francisco, lo cual es muy ganable. Visitarán a Buffalo, partido difícil. Visitarán a Pittsburgh. Así es que me atrevo a pensar que en las primeras 4 semanas este equipo de Cincinnati puede estar con marca muy positiva, pensando muy optimista, con 2-2. Podría ser incluso hasta un ganado, 3 perdidos, tomando en cuenta que ganen solamente el que juegan en casa, que es contra San Francisco. Después le vendrá Arizona en la semana número 5, pero ojo, fíjense los 3 que vienen a continuación. En Baltimore, reciben a Jacksonville y reciben a Los Ángeles, a los Rams. Semana de descanso la semana 9. Va a estar difícil esos 3 partidos. Y después del descanso reciben a Baltimore, viajan a Oakland, reciben a Pittsburgh, reciben a los Jets. El cierre es salvaje, ¿eh? En Cleveland, reciben a New England, van a Miami y reciben a Cleveland para cerrar. Así es que Cincinnati creo que es un equipo que, con un nuevo entrenador, por cierto no lo he mencionado, hay cambios en ese sentido. Llega Zach Taylor como el entrenador, Brian Callahan llega como el coordinador ofensivo, hay nuevo coordinador defensivo también, Lou Anarumo como coordinador defensivo, se fue Marvin Lewis, perdieron también a Pontes Burfict, el linebacker. O sea que un equipo que no estuvo muy bien rankeado en la defensiva, tampoco en la ofensiva. Con tantos cambios, creo que Cincinnati está proyectado para ser el sotanero en la división central de la conferencia americana. El otro conjunto, el equipo de los Cleveland Browns, uno de los equipos que ha dado mucho de qué hablar en esta pretemporada, sin lugar a dudas. Y si les parece, habría que revisar primero quiénes llegaron y quiénes se fueron. Este equipo de los Cleveland Browns terminó con marca de 7 ganados, 8 perdidos y un empatado. No alcanzaron la postemporada. Su primera selección vino en la posición número 49. El año pasado tuvieron 2 primeras selecciones, o 2 selecciones en la primera ronda, mejor dicho. Baker Mayfield, como ustedes saben, primera selección global, 14 intercepciones, 27 de anotación, más de 3,000 yardas, un muy buen rating. En 14 partidos inició 13. Muy bien. Denzel Ward fue su esquinero, también de primera ronda, 3 intercepciones, 53 tacleadas, inició en 12 ocasiones e incluso llegó hasta el Pro Bowl. Denzel Ward, una muy buena selección.
¿Quiénes se fueron? Bueno, se fue el entrenador Hugh Jackson, que lo corrieron casi a mitad de la temporada. Greg Williams, el coordinador defensivo, esta es una baja muy, muy importante. Tyrod Taylor, el quarterback suplente, también se fue. Dentro de los más importantes, Jabril Peppers, el safety, por supuesto. Ahora, ¿quiénes llegaron? Freddie Kitchens llegó como entrenador en jefe. Todd Monken será el coordinador ofensivo. Steve Wilkes será el coordinador defensivo. Ya de entrada, el tener tantos cambios puede complicar un poco el desarrollo del equipo en la siguiente campaña. Pero ojo, llega Kareem Hunt, que tendrá que cumplir con su suspensión para mitad de la temporada, estar listo para el equipo. Llega Odell Beckham Jr., no hay duda, gran receptor abierto, muy espectacular en sus recepciones, gran atleta, pero hasta ahora no me ha entregado nada así tan relevante como otros que hay en la liga. Sí, es uno de los mejores receptores abiertos, Odell Beckham Jr., no hay duda, pero se habla más de sus payasadas que hace, se habla más de su mala conducta, se habla más de lo que habla de más él, se habla más fuera del campo de Odell Beckham Jr. que a veces de lo que entrega dentro del campo, y así ha ocurrido en las últimas ocasiones o en las últimas temporadas. Pero, a ver, se va a reunir con su amigo Landry, o sea que esto le puede servir. Bueno, llega también Oliver Vernon a la defensiva, llega Morgan Burnett, también safety, Eric Murray, Demetrius Harris a la cerrada, en fin, hay un equipo muy, 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 muy completo para el conjunto de los Cleveland Browns. Así es que ahora analicemos el draft, porque esto es bien, bien interesante lo que hicieron el equipo de los Cleveland Browns. Tomaron a Grady Williams, esquinero. No tuvieron selección en la primera ronda, ojo, no tuvieron selección en la primera ronda los Browns. Ajá. Tomaron a Grady Williams, esquinero de LSU, en la posición número 46. La verdad fue una magnífica selección, porque nadie se esperaba que Grady Williams cayera hasta una segunda ronda y se lo encontraron los Rams y lo tomaron. Tomaron un linebacker, tomaron otro safety, Sheldred Redwine de Miami, Mike Wilson, linebacker de Alabama. Este draft de Cleveland fue bastante bueno, fue muy bueno. No alcanza la letra A probablemente, pero está muy cerca de eso. Creo que el haber hecho las selecciones correctas con las adiciones que han logrado en la agencia libre, este equipo pasa de ser el de 7 ganados a ser un equipo que pueda contender por la división. No estamos hablando de pelear la conferencia americana. Incluso, ustedes recordarán que cuando llega Odell Beckham Jr., cuando se da lo de Kareem Hunt y demás, este equipo pasa a ser, en las apuestas en Las Vegas, el tercer candidato para ganar la conferencia americana. Después de los Chiefs y los Patriots, el tercero, o Patriots y Chiefs, no recuerdo el orden, pero el tercero es Cleveland. Esto en Las Vegas, no es que lo diga un servidor, en Las Vegas. Ahora, no creo que esté tan arriba, pero no creo que esté tan lejos. Va a estar peleando, más allá de pensar en la conferencia, insisto, siempre hay que primero pensar en la división. Y sí tiene con qué pelear en la división este equipo. Williams sin duda es la mejor adición que le pudieron haber encontrado a esta defensiva. Me refiero a la primera selección, Grady Williams. ¿Qué tiene el equipo de Cleveland por delante? Porque, bueno, hemos hablado de las contrataciones, hemos hablado de que es un equipo que puede pelear la división. Analicemos el calendario de los Cleveland Browns y nos vamos a dar cuenta y nos daremos una idea de cómo le puede ir a este equipo. Descansan en la semana 7, muy bien, y este es el calendario. Reciben a Tennessee, visitan al conjunto de Nueva York, a los Jets, reciben a los Rams y después visitan a Baltimore y visitan a San Francisco y reciben a Seattle, semana 6. Me atrevo a pensar que este equipo puede tener marca de 3-3, 4-3, 3-3, 3-3 o 4-2 cuando lleguen a la semana de descanso. Victoria con Tennessee, muy probable. Contra los Jets pueden ganar, aunque es en casa de los Jets. Contra los Rams, súmele una derrota. En Baltimore podría ser una derrota también. Ajá.
y después victoria en San Francisco y victoria contra Seattle, porque juegan en casa, juegan en Cleveland. Así es que ese es el calendario. Después de la semana de descanso, ojo con los Browns, ¿eh? Miren nada más los primeros 4 partidos después de la semana de descanso. En New England, en Denver, reciben a Buffalo y reciben a Pittsburgh. Complicadito el calendario para los Browns para el inicio. Bueno, por último, hablemos del equipo de los Steelers, que yo sé que tienen muchos seguidores. Los Steelers hicieron una de las mejores selecciones desde mi punto de vista en la primera ronda. Ellos subieron, buscaron a Devin Bush, este linebacker, que tratará de fortalecer el área interna. Sobre todo no han encontrado un hombre que pueda cubrir, y yo sé que es muy difícil pensar que va a suplir lo que hizo en su momento Ryan Shazier. No buscas eso, buscas que alguien te cubra ese hueco con lo mejor que hay disponible. Devin Bush creo que es un gran elemento de la Universidad de Michigan, muy rápido, muy fuerte para sellar el hueco. Después se fueron por Antonio Johnson, receptor de Toledo, que obviamente va a llegar a reforzar esta área. No es que busquen al sucesor de Antonio Brown, pero insisto, tienen que ganar profundidad, sobre todo que después de que se fue Antonio Brown. Justin Lane, esquinero, para reforzar. Benny Snell de Kentucky, corredor. Connor lo hizo bien, pero hay que nutrir ese departamento. Y luego Zach Gentry de Michigan, una ala cerrada, creo que es una muy buena selección. Después tomaron otro linebacker, Sutton Smith de Northern Illinois, un tackle defensivo, otro linebacker y finalmente un liniero ofensivo, donde un área en la línea ofensiva que realmente está bien nutrida. Mandaron a 3 jugadores al Pro Bowl. Me queda claro que al hombre que seleccionaron al final, Derwin Gray de Maryland, bueno, primero tratará de ver si hace el equipo y de lo contrario será alguien proyectado para el futuro. La calificación de los Steelers fue buena, un B+ en varios análisis, en varias calificaciones. Para mí es una muy buena selección, muy buen draft el que hizo el equipo de los Steelers. Los Steelers, hay que recordar qué ha ocurrido con este equipo o qué ocurrió y cómo es que se presenta para la siguiente temporada después de la campaña anterior, que no llegaron, por cierto, a la postemporada, como ustedes saben, marca de 9 ganados, 6 perdidos y 1 empatado. El año pasado tomaron un safety, Terrell Edmonds, una intercepción, 73 tacleadas, fue titular en 15 partidos. Y su segunda ronda fue un receptor abierto, James Washington, 16 recepciones, 217 yardas, un touchdown, solamente 6 inicios. Realmente fue una campaña discreta. Se espera que James Washington pueda entregar algo más. ¿Quiénes llegaron? Dontel Moncrief, receptor abierto, Mark Barrow y Steve Nelson, esquinero. Realmente no tuvieron una agencia libre muy productiva. Sí perdieron a Landry Jones, su quarterback, a Le'Veon Bell, a Antonio Brown, a Jesse James, a Marcus Gilbert, a LG Ford, a Morgan Burnett, el safety. Todos ellos se fueron. Un equipo que históricamente se ha caracterizado por la defensiva, por el sello de los linebackers, y ese es el punto, y por eso es que en eso se enfocó el equipo de los Steelers. Necesitaban linebacker, lo tomaron, necesitaban corredor, lo tomaron, a la defensiva, esquinero, safety, tackle, todo eso lo tomaron. Por eso creo que los Steelers hicieron un buen draft, llenaron los huecos necesarios. Por último, revisemos el calendario de los Steelers, a ver cómo pinta el inicio de la campaña para Pittsburgh. Como ustedes saben, domingo por la noche en New England, partido muy complicado, muy difícil. Jugarán en casa de los Patriots estrenando, bueno, no estrenando, sino develando o haciendo el regreso después de haber ganado el Super Bowl. Después estarán jugando contra Seattle en casa de los Steelers. Partido difícil, pero el hecho de que jueguen contra Seattle, que jueguen en casa, les favorece a pesar de que no sea Seattle. Visitarán a San Francisco, partido que sí tienen que viajar hasta el otro lado del país, pero creo que debe ganar. Cincinnati lo debe ganar. Baltimore va a ser un partido muy cerrado, va a ser en casa, y luego vuelven a ir otra vez a la costa del oeste para enfrentar a los Chargers. A ver, semana 7 es la semana de descanso para los Steelers. Ya habrán jugado 6 partidos para ese entonces. Creo que los Steelers pueden ir para la semana número 6 con una marca de 4-2. 4-2 me gusta para los Steelers, tomando en cuenta que pierdan los partidos como visitantes, obviamente contra San Francisco no, pero el primero contra los Patriots y
el último antes de la semana de descanso, que vendría siendo 13 de octubre, contra Los Ángeles, contra los Chargers también de visita, que es un partido complicado, que es domingo por la noche también. Así es que 4-2 no pinta mal para el equipo de los Steelers. La enseñanza, la moraleja para los Steelers está en lo ocurrido el año pasado. Dejaron escapar una serie de partidos que eran ganables y al final se les complicaron y no pudieron avanzar a la postemporada. Empataron contra Cleveland en la semana 1, se acordarán. Después recibieron a Kansas City y perdieron. Otra derrota significativa fue, ahora les digo, en Denver, partido que no tenían que haber perdido. Recibieron a los Chargers y perdieron en casa. La que más dolió fue la visita en Oakland. Perdieron en Oakland. Sumaron 3 derrotas de manera consecutiva. Sí le ganan a New England, pero después ya tenían la soga al cuello y fueron a los Santos de Nueva Orleans, allá en Nueva Orleans, y perdieron contra ellos y en casa le ganaron a el equipo de Cincinnati. El inicio no fue malo, fíjense, Pittsburgh el año pasado también descansó en la semana 7. Tenían marca de 3 ganados, 2 perdidos y 1 empatado para la fecha de descanso. Después del descanso, ligaron 4 victorias. Perfecto, todo iba muy bien para los Steelers, pero les vienen 3 derrotas seguidas. Y 3 derrotas que pudieron haber sido partidos ganables. Independientemente de lo que pasó en los encuentros, que no me quiero meter en detalle de eso, pero si tienes partido en Denver, que no era un equipo muy complicado salvo la defensiva, ¿sí? En casa contra los Chargers, buen equipo, los Chargers, pero jugaron en casa los Steelers. Y después la más dolorosa fue en Oakland. Entonces, de sus últimos 6 semanas, el equipo de los Steelers terminó con marca de 2 ganados, 4 perdidos. Así era complicadísimo poderse meter a la postemporada. Sí es importante el inicio, pero también es más significativo lo que puedas hacer tanto en noviembre como diciembre. Pero para que puedas tener victorias significativas en esos meses de noviembre y diciembre, tienes que también hacer algo en septiembre. No te puedes tirar la hamaca. E insisto, Pittsburgh creo que tiene la gran posibilidad de iniciar bien el año y tener mejores resultados para el mes de noviembre y diciembre. Revisemos el calendario de noviembre y diciembre para el equipo de los Steelers. Después de la semana de descanso, en la semana 7, jugarán en casa contra Miami, jugarán en casa contra Indianapolis, partido complicado, jugarán en casa contra los Rams. Tienen 3 partidos consecutivos en casa. 2 son equipos de postemporada, Indianapolis y Los Ángeles. Tienen que sacar, aunque es difícil, pero tienen que sacar números positivos de esos 3 encuentros. Ahora bien, después jugarán en Cleveland y en Cincinnati y reciben a Cleveland 3 juegos divisionales y el cierre no es tan complicado como el del año pasado. Van a Arizona, reciben a Buffalo y cierran de visita tanto en Nueva York contra los Jets como en Baltimore. O sea que es un calendario en el cual yo creo que Pittsburgh puede estar peleando una vez más el título de la división. Sí me dirán, y no está Bell y no está Brown. De acuerdo, el año pasado no estuvo Bell y estuvieron en la pelea. Con Brown, yo sé que es difícil, muy difícil encontrar en que sustituya a Antonio Brown, pero tienen elementos este equipo, pueden correr el balón, pueden ser efectivos, tienen que mejorar el juego terrestre sin lugar a dudas, número 31 de la liga, pero va a ser un año distinto para James Conner, sabiendo que es el titular, que no está a la sombra de Le'Veon Bell, que no hay nada de eso. Pero lo más importante para los Steelers, disciplina. Tiene que ser un equipo disciplinado partiendo del entrenador. Si es así, este conjunto tiene muchísimo talento todavía para pelear en la división y más allá en la postemporada. Terminamos entonces con la división norte de la Conferencia Americana. La siguiente entrega, División Sur, Conferencia Americana, ya lo sabe, aquí en Viruega Podcast. Las vías de comunicación, @Pablo Viruega, en Twitter, en Facebook, en Instagram, el correo electrónico info@Pablo Viruega, la página pabloviruega.com. Gracias y hasta la próxima.